¿Qué es más terrible para un soldado? ¿Perder la vida o perder el honor? En la antigua Roma la respuesta era obvia. La muerte podía alcanzar a cualquiera en el campo de batalla, pero la pérdida del estandarte de la legión, el águila dorada, se consideraba una vergüenza peor que la propia muerte. Tácito escribía que la pérdida del águila se consideraba no solo una catástrofe militar, sino también una ofensa a los dioses. Para los legionarios esto era similar a como si en nuestros tiempos todo un país perdiera su bandera directamente ante los ojos del enemigo. En el centro de cada legión brillaba el estandarte con el águila, Áquila. Este no era simplemente un símbolo, sino el alma misma de la unidad. El águila de plata pura o de oro recordaba las victorias de los antepasados y constituía una promesa de fidelidad al emperador. Cada guerrero juraba defenderla hasta la última gota de sangre. La palabra aquilífero designaba al hombre que portaba el águila. Usualmente era uno de los soldados más fuertes y valientes, rodeado de especial respeto. Su muerte o huida con el águila se consideraban una mancha imborrable. Imaginen una formación de 5,000 infantes pesados, cada uno con armaduras de 25 kilogramos de peso, levantándose al ataque bajo un sol que derrite la tierra bajo los pies. En esta avalancha de escudos y lanzas, el águila era como una llama en la oscuridad, el punto tras el cual marchaba toda la legión. La pérdida de este fuego significaba caos. Los guerreros sin águila perdían la fe, como deportistas que salen al campo y ven que su capitán ha desaparecido. Polibio escribía que los guerreros podían huir, perder caballos, escudos o armas, pero mientras el águila se mantuviera en el centro, el ejército vivía. Pero si el águila caía en manos del enemigo, incluso la victoria se convertía en derrota. Esto era como el aliento que arrancaran del pecho de toda una legión. Y entonces comenzaba la cacería, no solo del enemigo, sino también de la propia vergüenza. Pero ¿cómo llegó Roma al punto en que el águila sagrada pudiera siquiera caer en manos de los enemigos? Para entenderlo, hay que regresar a los años cuando el poder romano se enfrentó por primera vez a un desafío capaz de poner en duda su invencibilidad. A finales del primer siglo antes de nuestra era, la República Romana ya respiraba la anticipación del imperio. La enorme máquina militar que había desplegado sus garras desde España hasta Siria requería no solo fuerza, sino también disciplina. Los legionarios marchaban durante semanas, recorriendo 25 kilómetros por día, cargando armaduras, armas, pertenencias personales y parte del equipo común. El peso total podía superar los 35 kilogramos. Los romanos llamaban a tales infantes mulas de Mario, insinuando que el guerrero se parecía más a un animal de carga que a un hombre. Precisamente esta costumbre de marchas pesadas les daba la posibilidad de aparecer súbitamente donde el enemigo no esperaba el golpe. En la composición del ejército todo estaba estrictamente distribuido. 10 cohortes constituían una legión. En cada cohorte había varias centurias. El centurión comandaba aproximadamente 80 soldados y se consideraba no solo un oficial, sino también un ejemplo de valor personal. Su bastón, vindicta, servía como símbolo de autoridad, pero aún más frecuentemente se usaba para mantener el orden en la formación. Por encima de los centuriones estaban los tribunos, y el comandante supremo de la legión era el legado, designado por el Senado o el emperador. Precisamente él respondía porque el águila nunca cayera en manos del enemigo. La imagen del águila en el campamento era como el corazón en el pecho del guerrero. Cada tarde, antes de dormir, la llevaban a un santuario especial, Sacellum. Se encontraba en el centro del campamento, junto al altar donde ofrecían sacrificios. En el silencio de la noche, los soldados veían cómo las antorchas iluminaban las alas doradas y entendían que dormían bajo la protección de los dioses y del destino romano.
La pérdida del águila significaba no simplemente un fracaso militar, sino que los dioses se habían apartado. Estas creencias tenían consecuencias directas. Livio escribía que después de la derrota en el lago Trasimeno, cuando los cartagineses derrotaron a los romanos, precisamente la conservación de parte de los estandartes salvó al ejército de la desmoralización completa. El águila daba sensación de orden incluso en el caos de la derrota. Pero, ¿qué ocurría cuando los romanos perdían este símbolo? En las fuentes se subraya: la legión podía ser disuelta, su nombre entregado al olvido, y los guerreros supervivientes marcados para siempre con la vergüenza. Los romanos conocían el precio no solo de las victorias, sino también de las derrotas. Si un soldado abandonaba las armas, podían perdonarlo, pero la pérdida del águila era un crimen ante el propio Roma. En esto se manifestaba la diferencia entre la debilidad personal y la catástrofe colectiva. Al hombre contemporáneo, esto se puede comparar con el accidente de un avión por error de la tripulación. Mueren todos y la culpa recae no solo sobre el piloto, sino sobre toda la aerolínea. Tal comprensión convertía cada expedición, cada movimiento de la columna en un ritual. El aquilífero, que portaba el águila, marchaba al frente y estaba rodeado de una guardia especial. Su figura bajo la llama del sol se destacaba entre cientos de cascos y parecía como si todo el ejército se moviera tras el resplandor de su estandarte. Quien marchaba a su lado sentía que custodiaba no simplemente un pedazo de metal, sino el honor de miles de personas y el propio destino de Roma. Pero, precisamente entonces, cuando todo parecía sólido, cuando la disciplina había sido convertida en religión, Roma se enfrentó a una prueba que quebró a las legiones más resistentes. En el norte, tras los sombríos bosques, bajo las lluvias y nieblas, se ocultaba un enemigo al que estaba destinado a arrancar de las manos romanas las águilas y hacer que el imperio se estremeciera de horror. A principios del primer siglo de nuestra era, el Imperio Romano parecía indestructible. Los campos de Italia alimentaban a las legiones, los caminos conectaban las provincias y las águilas de las legiones brillaban en campañas lejanas. Pero precisamente entonces, en el 9º año de nuestra era, estalló la catástrofe que se convirtió en pesadilla para todo el pueblo romano. En los oscuros y húmedos bosques de Germania, 3 legiones, la 17ª, 18ª y 19ª, cayeron en la trampa de los bárbaros bajo el liderazgo de Arminio. Tácito y Dion Casio escribían que precisamente en el bosque de Teutoburgo, Roma perdió no solo decenas de miles de guerreros, sino también sus águilas sagradas. La campaña comenzaba como un movimiento habitual de columna a través de tierras hostiles. Los romanos marchaban con armaduras pesadas, su columna se extendía por muchos kilómetros, y las lluvias erosionaron los caminos e hicieron inútiles los carros. Los guerreros se hundían en el barro hasta los tobillos, los escudos resbalaban pesadamente por los hombros, la respiración se entrecortaba bajo el peso de las corazas. El bosque alrededor era sordo, las ramas crujían bajo las ráfagas de viento, e incluso los centuriones experimentados entendían. La formación perdía nitidez, y la disciplina se disolvía en el caos de pantanos y espesura. Entre los soldados sonaban las trompetas, tubae, su sonido servía como señal para la reorganización. Este instrumento especial reemplazaba el grito del comandante y daba ritmo a la tropa. Pero en el estruendo del trueno y el susurro de los árboles, los sonidos se perdían. El águila marchaba al frente, y cada vez que aparecía entre los árboles, los corazones de los legionarios se detenían. Era el único punto de orden en el caos circundante. Arminio, antiguo aliado de Roma y entrenado en la táctica romana, atrajo a las tropas a una trampa. Sus germanos golpeaban la columna desde el bosque, como un martillo sobre el hierro al rojo vivo. Los árboles se quebraban, las lanzas silbaban, y toda la columna, extendida por decenas de estadios, se sumergió en la confusión.
El legado Publio Quintilio Varo entendía la pérdida de la formación, muerte. Pero peor que la muerte podía ser la pérdida de las águilas. Livio mencionaba que en tales casos los comandantes ordenaban ocultar los estandartes o incluso enterrarlos en la tierra, con tal de que el enemigo no se apoderara de ellos. Los germanos conocían el significado de las águilas y se lanzaban sobre los aquilíferos con especial furia. Uno de los aquilíferos, como escriben las fuentes, enterró el águila en el pantano para que nadie pudiera encontrarla. Otro murió cubriendo el estandarte con su cuerpo, y solo décadas después los arqueólogos encontraban fragmentos de estos estandartes en tierra germana. Para los romanos, cada caso así no era simplemente la pérdida de metal, era la ruptura del vínculo sagrado entre el soldado y el imperio. La imaginación dibuja un cuadro. La lluvia cae del cielo. El barro se pega a las sandalias. El águila en las manos del aquilífero se vuelve pesada como plomo. Y de repente, la oscuridad de los bárbaros se cierra alrededor. El soldado entiende que está parado entre la vergüenza y la muerte. Caer junto con el águila significaba cumplir el juramento. Perderla, atraer una maldición eterna sobre sí mismo y sus compañeros. Varo se vio obligado a tomar una decisión que resultó fatal. En lugar de retirarse a las fortificaciones, continuó el movimiento, esperando abrirse paso, pero la columna se quebraba en partes y cada parte quedaba indefensa. Las águilas, una tras otra, caían en el barro y desaparecían en manos de los enemigos. Esto era como si arrancaran el corazón del ejército del pecho. La noticia de la derrota llegó a Roma, y los historiadores escribían que el emperador Augusto, al escuchar sobre las 3 legiones perdidas, en desesperación se golpeaba la cabeza contra las paredes y gritaba: «Varo, devuélveme mis legiones». Pero junto con las legiones había perdido también las águilas, símbolo que era imposible reemplazar. Desde entonces, la cuestión no era solo de venganza, sino de recuperar los estandartes sagrados, sin los cuales el imperio se sentía decapitado. Después del horror del bosque de Teutoburgo, Roma se estremeció. 3 legiones desaparecieron, decenas de miles de guerreros yacían muertos en los pantanos, y sus águilas, símbolos del poder inmortal, habían caído en manos de los enemigos. Tácito escribía que para los romanos esta derrota no era simplemente un colapso militar, sino el derrumbe de la propia idea de invencibilidad. El emperador Augusto, conmocionado hasta lo más profundo del alma, ordenó que nadie jamás volviera a mencionar los números de las legiones destruidas. La 17ª, 18ª y 19ª fueron borradas de la historia, como si nunca hubieran existido. Para un romano esto era más terrible que la muerte. Borrar la memoria significaba destruir no solo a las personas, sino su propio honor. El castigo por la pérdida del águila era inevitable. Las fuentes antiguas dicen que los guerreros que sobrevivían en catástrofes de tal magnitud eran sometidos al procedimiento de decimación. Esta era una de las formas más crueles de castigo militar. Cada 10º soldado en la unidad era asesinado por sus propios compañeros. El término mismo provenía de la palabra latina décima parte, pero mucho más terrible era que los demás debían vivir con esta vergüenza. Perdían las recompensas, los derechos sobre la tierra, su legión dejaba de existir. Para un hombre educado en la cultura del honor, esto equivalía al exilio eterno. Los romanos conocían el poder del miedo y la vergüenza. Para un legionario, la vergüenza significaba la imposibilidad de mirar a los ojos a sus hijos, la imposibilidad de regresar al pueblo como héroe. Si la muerte en el campo de batalla era la corona del valor, la pérdida del águila convertía al hombre en símbolo viviente de la derrota. Al hombre contemporáneo se puede representar esto como la caída de un equipo deportivo que no solo perdió, sino que perdió para siempre el derecho a participar en competencias. El águila que caía en manos del enemigo se convertía en santuario de los bárbaros.
Los germanos exhibían los trofeos en los santuarios, orgullosos de que los propios dioses de Roma fueran ahora prisioneros de sus bosques. Para el imperio esto era insoportable. Cada águila así recordaba que incluso el poder de las legiones podía derrumbarse si su símbolo caía en manos ajenas. Y precisamente por eso los romanos durante décadas organizaron expediciones para recuperar los estandartes robados. En estas búsquedas de águilas se manifestaba toda la grandeza y terquedad de Roma. Livio señalaba que el águila era más importante que el oro y la tierra. Por ella enviaban miles de guerreros, quemaban aldeas, trazaban caminos hacia tierras inexploradas. Los guerreros que participaban en tales campañas sabían que no iban simplemente a vengarse, sino a lavar la vergüenza inscrita en la historia. Y cada paso por el barro de los pantanos germanos era un paso hacia devolver al alma de la legión su cuerpo. Hay que entender que el águila no era solo un emblema militar, sino también un objeto religioso. Antes de la batalla, el legado ofrecía sacrificios ante ella, y precisamente esto se consideraba una apelación a los dioses por la victoria. La pérdida del águila significaba que los sacrificios eran rechazados, que el apoyo divino había abandonado al ejército. Para los soldados, esto era similar a como si ante los ojos del ejército se extinguiera el fuego eterno. Cuando los arqueólogos, siglos después, encontraron fragmentos de estandartes en los pantanos, confirmaron: los relatos romanos no eran exageración. El metal, cubierto de óxido, yacía entre huesos y armas, como testigo de que las águilas realmente caían junto con sus legiones. Cada hallazgo así era como una memoria revivida de la vergüenza que Roma intentaba borrar. Pero la historia no terminó en los pantanos de Germania. El golpe asestado al orgullo romano engendró el deseo de vengarse y recuperar lo perdido, y precisamente entonces apareció en escena un hombre al que estaba destinado devolver las águilas y convertir su regreso en símbolo del renacimiento del honor del imperio. Después de la muerte de 3 legiones en los bosques de Germania, pasaron muchos años, pero la memoria de las águilas perdidas no daba paz ni a los emperadores romanos ni a los ciudadanos comunes. Tácito escribía que la derrota de Varo se convirtió en una herida que no sanaba durante décadas. Para los romanos, las águilas que habían caído en manos del enemigo eran como rehenes que era necesario devolver a cualquier precio. La muerte de miles de soldados se podía justificar, pero la pérdida de los estandartes sagrados, nunca. La voluntad férrea de venganza se encarnó en las campañas de Germánico, sobrino del emperador Tiberio. En los años 15 y 16 de nuestra era, encabezó campañas hacia lo profundo de los bosques germanos, esforzándose por devolver las águilas de las legiones muertas. Sus ejércitos tenían que abrirse paso a través de pantanos, construir puentes apresuradamente con árboles derribados, luchar en la niebla y bajo la lluvia, donde cada lanza del enemigo salía volando como desde la propia espesura. Uno de los términos más importantes relacionados con estas campañas es signum. Así se llamaban las insignias de unidades menores que la legión, cohortes o centurias. La pérdida de tales insignias ya se consideraba una vergüenza seria, pero la pérdida del águila, Aquila, era incomparablemente más terrible. Precisamente por eso Germánico hacía todo para no simplemente vencer, sino buscar los trofeos de los bárbaros escondidos en los santuarios. Las fuentes informan que un águila fue encontrada en las tierras de los brúcteros, otra más fue devuelta durante los combates con los marsos. La última águila, según diferentes datos, fue obtenida ya bajo el emperador Claudio, después de largas décadas tras la propia derrota. Cada vez que un águila regresaba a Roma, esto no era simplemente un triunfo, sino un ritual sagrado de purificación. La gente salía a las calles y parecía que la ciudad recibía no un pedazo de metal, sino el espíritu de las legiones muertas, devuelto a los suyos. Para entender la fuerza de este símbolo, basta recordar las palabras de Suetonio.
El águila se consideraba la encarnación del genio de Roma. Cuando la traían nuevamente a la capital, la multitud veía no tanto una estatua dorada, sino la prueba de que incluso después de las derrotas más terribles, el imperio era capaz de levantarse. Esto era como el acorde final después de una sinfonía larga y tormentosa de dolor, pérdida, ira, venganza y finalmente regreso. La imaginación dibuja la escena. Procesión solemne por las calles, las trompetas resuenan, los senadores en togas blancas marchan al frente, y en una alta asta nuevamente brilla el águila dorada. La multitud grita, arroja flores, y los veteranos lloran al ver cómo el símbolo de sus compañeros caídos se alza nuevamente sobre Roma. Para ellos esto no era simplemente un evento, era la liberación de una maldición, la purificación de la vergüenza que había pesado sobre sus nombres durante largos años. Pero incluso el regreso de las águilas no pudo apagar el miedo que se instaló para siempre en la conciencia romana. El bosque de Teutoburgo mostró: las legiones se pueden destruir, las águilas se pueden capturar, y el propio imperio puede resultar vulnerable. Desde entonces, cada campaña militar se acompañaba de medidas aún más estrictas para la custodia de los estandartes. Los aquilíferos eran rodeados por guerreros especialmente asignados. Les enseñaban a morir, pero no a soltar el asta de las manos. Los historiadores señalan: precisamente después de estos eventos en la cultura militar romana, se consolidó definitivamente la regla de que la pérdida del águila equivale a la muerte de la legión. La legión misma se podía recrear, reclutar gente nueva, pero el águila siempre era única. Su desaparición significaba que la memoria de la unidad estaba condenada a la vergüenza eterna. Y aquí surge la pregunta principal: ¿qué ocurría con aquellos soldados que sobrevivieron a la catástrofe y regresaron sin el águila? Su destino no era menos terrible que la muerte de los compañeros en el bosque. Los soldados que sobrevivieron a la pérdida del águila regresaban a Roma no como héroes, sino como muertos vivientes. Llevaban sobre sí no solo heridas, sino también el sello de la vergüenza. En las fuentes se menciona que a tales personas frecuentemente las excluían de las listas de las legiones, sus recompensas se anulaban y el nombre de la unidad se borraba de la historia. Esto equivalía a como si a una persona le borraran toda su vida. Livio escribía que una legión sin águila perdía el derecho a existir, dejaba de ser una comunidad guerrera y se convertía en una multitud de fugitivos. Uno de los castigos más terribles para los soldados se consideraba el servicio sin honor. Podían ser dejados en guarniciones en fronteras lejanas, sin esperanza de regresar a Roma. No tenían derecho a recompensas, parcelas de tierra o participar en triunfos. Esto significaba que después de 20 años del servicio más duro, el legionario no recibía aquello por lo cual había arriesgado la vida. En la sociedad romana, donde la memoria de los antepasados y el valor del linaje tenían significado colosal, esto era como borrar a una persona de su propia familia. Símbolo especial de la vergüenza era el aquilífero que había perdido el águila. Incluso si sobrevivía, su nombre se convertía en maldición. Los contemporáneos lo comparaban con un capitán de barco que había abandonado su nave. La muerte en el lugar se consideraba más honrosa. Precisamente por eso, muchos aquilíferos preferían perecer junto con el estandarte. Tácito mencionaba casos en que los soldados, viendo la amenaza al águila, la escondían en el pantano, o quebraban el asta para que el enemigo no obtuviera el símbolo íntegro. Pero incluso tales acciones raramente salvaban de la marca de la vergüenza, pues el hecho mismo de la pérdida era imborrable. A veces las legiones que habían sufrido la pérdida del águila eran sometidas a decimación o disolución. Esto no era solo un castigo, sino también una señal para todos los demás. Roma no perdona a quienes permitieron que el enemigo tocara el símbolo sagrado. Los historiadores modernos señalan que esto formaba una psicología especial. Los legionarios preferían perecer hasta el último antes que regresar sin el águila.
Los hallazgos arqueológicos confirman cuán profundamente se arraigó esta idea. En los lugares de batallas encontraban huesos de guerreros yaciendo muy cerca de fragmentos de estandartes. Estas personas, evidentemente, permanecieron conscientemente para morir junto al águila, entendiendo que de otra manera les esperaba una vida llena de desprecio y burlas. En su muerte había tragedia, pero también una peculiar salvación. Quien moría con el águila conservaba el honor. Y sin embargo, el destino de las águilas perdidas mostraba que el imperio podía resucitar incluso las derrotas más pesadas. Cada vez que un águila regresaba a Roma, esto se convertía en una lección. El honor se puede perder, pero también se puede recuperar si se lucha por él. Pero lo que nunca regresaba eran los destinos de quienes habían sobrevivido a la derrota. Su vida era un recordatorio eterno de que la vergüenza es peor que la muerte. Y ahora, la pregunta principal se dirige a ustedes. Si se hubieran encontrado entre estos legionarios, ¿qué habría sido más terrible? ¿Perecer en el barro del bosque, apretando contra el pecho la pesada águila dorada? ¿O regresar vivos, pero privados para siempre del nombre, el honor y la memoria? El bosque de Teutoburgo mostró que los romanos creían. A veces la muerte es liberación y la vida sin honor, un castigo peor que cualquier sentencia. Y cuando hoy miramos al ejército, a las banderas y símbolos, vale la pena recordar, precisamente entonces, hace 2000 años, los guerreros demostraron que a veces un pequeño pedazo de metal pesa más que miles de vidas, y la pregunta permanece abierta. ¿Estamos listos en el mundo moderno para defender nuestros símbolos como los legionarios defendían su águila?